Todavía recuerdo claramente mi primera clase. Fue hace 20 años y fue una situación muy especial porque no solo fue en mi ciudad, Río Tercero, en la provincia de Córdoba, sino también en la escuela a la que había ido al primario y al secundario. Entonces se mezcló la inquietud y la incertidumbre de dar por primera vez clases en un lugar que me traía muchos recuerdos, muchas emociones, en el que había vivido gran parte de mi vida. Era en un cuarto año del secundario y iba con emoción, con ánimo, con tranquilidad, recorriendo los pasillos, las escaleras, recordando momentos, instantes, personas, saludando. Llegué a la puerta del aula, se me nubló la vista, me temblaban las piernas más que ahora, se me hizo un nudo en la garganta y empecé a transpirar. Debo admitir que por un momento pensé en salir corriendo, pero opté por la otra opción de entrar al aula. Allí estaban 40 almas adolescentes esperando al nuevo. Y ellos eran nativos, yo era el extranjero en esas tierras. Ingresé, portafolio reluciente, los papeles preparados. Me fui hasta el escritorio como para hacer tiempo y tomar un poquito de aire. Acomodé las cosas, hice un poco más de tiempo, tomé coraje y me paré frente al aula. Y en ese momento, mudo. No me salía una sola palabra. Volví a tomar envión y dije, buenas tardes. Así como ustedes no escucharon, ellos tampoco y no me respondieron. Era el final de la historia, jugado por jugado. Dije, buenas tardes. Y ese fue mi primer logro. Claro, de los 80 minutos del módulo quedaban 79. Pero finalmente la clase ocurrió, se desarrolló, se llevó a cabo y pude tener ese debut como docente. Claro, yo no había pensado en ser docente. Cuando empecé la carrera de comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba, mis aspiraciones estaban dadas en ser un periodista gráfico, en trabajar en un diario nacional o del extranjero. Es más, había tenido algunas experiencias en medios de comunicación al estilo pasantías. Sin embargo, como dice mi madre, si quieres hacer reír a Dios, hace planes. Y crisis mediante el 2001 en nuestro país, en Argentina, me quedé sin trabajo, tuve que dejar de vivir en Córdoba capital, volverme a Río Tercero y volverme a la casa de mis padres. Empecé a repartir currículum y antecedentes por todos lados, porque mi intención seguía siendo esa, no estar en mi ciudad y ser periodista. Sin embargo, la oportunidad vino de 5 cuadras de mi casa, donde estaba esta escuela a la que había ido al primario y al secundario. La cuestión es que estaba en esta primera clase y que se desarrolló normalmente porque había preparado un montón de cosas. Y les di ejercicios, les di actividades, les di texto, les di fotocopias, les di tarea para ese momento, para después, actividades individuales, grupales, les di clases. Al final de ese momento, de esa clase, se acerca una alumna muy respetuosa y tranquila y me pregunta, sin esperar respuesta obviamente, profe, ¿estaba nervioso? Y después me pregunta, ¿te puedo dar un consejo? Yo miré como diciendo, deje de darnos clases. Acababa de transpirar la camiseta 80 minutos, de sufrir mi primera clase y pensaba por dentro con una mezcla de bronca y de sorpresa y me está diciendo que no vuelva más. Quieren perder clases, obviamente. Entonces con el mismo respeto busqué las palabras justas y le dije, yo el martes que viene estoy acá de nuevo. Y redoblando la apuesta con más actividades todavía.
Me miró con la tranquilidad adolescente que les da el hecho de ser de ese lugar. Y me dijo, no, profe, no me malentienda. Lo que le quiero decir es que no sienta la obligación de estar 80 minutos dándonos cosas y dando y dando. ¿No confía en nosotros? ¿Por qué no nos pregunta? ¿Por qué no nos hace parte? ¿Por qué no armamos algo en conjunto? Dio media vuelta y se fue. Con el tiempo, en ese momento no, pero con el tiempo, entendí que ese había sido mi primer aprendizaje como docente. Dar clases es mucho más que explicar un contenido y ser docente es mucho más que dar clases. Porque la clase, si la definimos desde el diccionario, nos dice que es un aula, una materia, un espacio educativo, una asignatura, un grupo de alumnos. Pero en mi experiencia de estos 20 años, la clase es mucho más. Y si la tuviera que definir, diría que la clase es un puente, porque nos conecta de una realidad a otra. Porque transitamos un camino que nos invita a enseñar y a aprender. Porque en ese recorrido nos vamos transformando y vamos dejando huella y nos van dejando huellas. Claro, siempre y cuando no sea desde un solo lado. Siempre y cuando la invitación sea a aprendemos juntos, cruzamos juntos ese puente. Porque si no puede pasar lo que nos pasa muchas veces, que es que les preguntamos a nuestros alumnos, ¿cruzaron el puente? ¿Aprendieron? Y nos dicen que sí, cuando en realidad se quedaron en el primer punto. Porque no lo hicimos junto a ese recorrido y a ese trayecto. A veces tomamos las clases como el dar y el dar. Y caemos en lo que el gran pedagogo latinoamericano Paulo Freire enuncia como la concepción bancaria de la educación. La escuela no es un banco. Sin embargo, a veces depositamos el conocimiento con una transferencia, le damos de manera unilateral y desde ahí creemos que tarea cumplida. Sin embargo, lo único que hicimos fue dejarlo ahí para que por arte de magia lo intervengan y se lo apropien nuestros alumnos. ¿Se pusieron a pensar qué es lo que más extrañamos durante la pandemia, cuando las escuelas y las instituciones, las universidades y demás estaban cerradas? Como algunos están pensando, mucho de lo que extrañamos en ese momento fue el vínculo, el encuentro, el cara a cara, el estar juntos, pero no por el simple hecho de estar uno al lado del otro, sino porque nos necesitamos para cruzar ese puente. Y ese vínculo, que se manifestaba en frases como mantengamos el vínculo pedagógico y el vínculo social, o lo que me salvó fue el vínculo. Ese vínculo es el motor de la educación ayer, hoy y siempre. Y sin duda fue lo que me motivó a mí a seguir en este camino después de sufrir la primera clase durante 20 años, habiendo estudiado comunicación, desde ese vínculo. ¿Cómo contarles esto en una experiencia? Hace ya un par de años daba clases en 6º año y una alumna había faltado varias semanas a mis clases y al resto de las clases. Regresa un día y cuando termina la clase le pregunto si le pasaba algo, si necesitaba algo, pero yo más que nada con respecto a la materia y a lo que había perdido porque estaba en el último año para que no le quede como materia pendiente. Se acerca y me empieza a contar que tenía problemas familiares muy complejos, que no sabía cómo manejarlos, que no sabía qué hacer. Se sumaba a sus propias incertidumbres de no saber qué hacer de su vida, a grandes dolores, a grandes angustias, y que eso se manifestaba en un dolor de cabeza constante y permanente y es lo que le había impedido ir durante varias semanas a la escuela.
con lágrimas en los ojos, me siguió contando que no podía manejar esa situación, que no sabía qué hacer. Y a medida que me iba contando su realidad, su cara se iba transformando, se iba tranquilizando, las lágrimas se iban secando y ese momento terminó, me agradeció y se fue. Esa escena se repitió en gran parte periódicamente durante todo ese año. Venía, me contaba, y ya me contaba sus sueños, sus anhelos, sus logros, sus desafíos, sus cuestiones que seguía sin poder manejar. Yo solamente en ese momento escuchaba y en algún momento decía algo. Al final de ese año, por una red social que manejábamos internamente, me escribe un mensaje y me dice: me gustaría que fueras vos quien me entregue el diploma, ya que en este último año me ayudaste muchísimo y ayudaste a salir adelante con tus charlas. Y después termina diciendo: gracias por ser mi apoyo dentro del colegio y escucharme y aconsejarme. Y de nuevo, gracias por entregarme el diploma. Obviamente que se lo entregué y ese acto fue de una emoción que todavía recuerdo y se me pone la piel de gallina. Porque la mayor emoción fue la de ese abrazo. Cruzamos el puente juntos. ¿Por qué después de casi 20 años sigo dando clases? Primero, porque ya no me tiemblan las piernas. Segundo, porque de una opción laboral pasó a ser una convicción, una pasión, una decisión, una forma de ser y de vida. Y por último, porque me ayuda a encontrarme con otros para dejar huella, porque me invita a transformar vidas y en especial a transformar la mía. Dar clases es mucho más que explicar un contenido. Ser docente es mucho más que dar clases. Por eso, docentes, dejemos de dar clases. Muchas gracias.